una cita bíblica. Pero antes de seguir hablando acerca de esta historia de David y Goliat, normalmente lo que yo creía, y esto lo aprendí en este devocional que les estamos compartiendo, yo creía, mamá Martita, que David era yo, ¿no? Yo representaba ese David que derrota a los gigantes, Fer, a mis gigantes. Pero bueno, en este devocional entendía que el verdadero David en mi vida es Jesucristo, ¿no? Y Él es el único que puede derrotar a mis gigantes. Entonces, es el único que puede derrotar a tus gigantes. Los que tú tienes enfrente, que todos los días estás enfrente, que todos los días te gritan. La pastora nos enseñaba. Incluso ese Goliat que se para al frente y te grita verdades. Cosas que tú haces, cosas que yo hago. Y que son verdades, pero que nos atemorizan. Porque Él sabe la realidad de quiénes somos, ¿no? Tú no me conoces realmente, pero el Señor sí lo conoce. Y también sabes quién me conoce, el enemigo. Y entonces usa esos Goliaths para estarme gritando constantemente lo que la realidad yo soy, ¿no? Bueno, pero fíjate qué dice Hebreos capítulo 2 versículo 14 y 15. Vamos a leer un par de versículos ahorita en el inicio. Hebreos 2 capítulo 2 versículo 14 y 15 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Quién? Jesús. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Jesucristo derrotó al mismo diablo, que Él tenía el imperio de la muerte aquí en la tierra. Y dice el 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, con este rema de este tema, dice que el enemigo tenía el poder de la muerte sobre toda la creación, pero Jesucristo, por medio de su muerte, vino a arrebatarle esa corona de autoridad y de poder. Y dice aquí esta palabra que Jesús ya venció al enemigo, Jesús ya venció a esos gigantes, Jesús ya venció al diablo, para ti y para mí. Y te voy a leer algunos versículos para que entendamos un poquito el contexto, para que entremos en materia con esta enseñanza. Juan 10:10, nuevamente, dice: y el ladrón viene para robar, matar y destruir. Dice Jesús: pero yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Entonces debemos entender que la función del enemigo constantemente será eso: poner piedra de tropiezo para ti y para mí. Venir a robar, venir a matar y destruir tu vida y mi vida, lo que tú y yo intentamos construir en Jesucristo. Eso es lo que Él intentará, ojo, no lo que está haciendo, lo que Él intentará hacer en tu vida y en mi vida. Y dice el Señor en 1 Pedro 5:8: sean sobrios y velar. Es lo que nos enseñaban esta semana: ser sobrios y velar, porque su adversario el diablo, como león rugente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por eso esta semana nos enseñaban en la célula que qué importante para ti y para mí es estar en constante vigilia, orando y velando, o velando y orando. ¿Por qué? Porque si tú y yo nos dormimos, nos la pasamos descansando, ahorita vamos a ver un tema ahí de comodidad, nos la pasamos relajados, entonces bajamos la guardia. ¿De dónde? De nuestra casa, de nuestro matrimonio, de nuestras finanzas, de nuestro ministerio, sobre todo de nuestra santidad, nuestra relación con el Padre. El dormir, el relajarnos nos lleva a bajar la guardia, ¿no? Y por último, Santiago 4:7. Santiago capítulo 4 versículo 7, fíjate qué dice: sométanse pues a Dios, resistan al diablo y éste huirá de ustedes. Mi versión decía resistir al diablo. Por eso lo titulamos Caminar en Resistencia, May. Porque nuestro estilo de vida y nuestro constante día a día, cada mañana que despertamos, es resistir al diablo. ¿En dónde lo vamos a resistir? Ahorita es a lo que vamos a entrar. Yo les voy a compartir aquí algunos puntos que mencionaba mi devocional acerca de las debilidades que tú y yo tenemos. ¿Han escuchado hablar de la concupiscencia? Esto lo compartíamos en la célula también. La concupiscencia que tenemos es la debilidad que tú tienes, que es diferente a la mía, pero que yo tengo. ¿Sí me explico? Lo que yo no conozco de ti, pero que tú sabes que es con el pie que flaqueamos, dicen, la piedra con la que tropezamos constantemente. Esa es nuestra concupiscencia. Entonces, ¿cómo hacerle frente a esa concupiscencia? ¿Cómo evitar que el diablo a través de esa concupiscencia venga a robar, a matar y destruir nuestro entorno, ¿no? Entonces,
hay pues por ahí un subbullet o un subtítulo, ¿no?, que le pusimos a este tema, porque así lo decía mi devocional: muerto, pero aún mortífero. Ojo, muerto, pero aún mortífero. Les va a pasar un video, no se van a espantar. La vez pasada también les pusimos una foto de una víbora, ahora también es un video de una víbora. A ver si jala. Si me ayudan, Saroncita, por favor. Es muy cortito, son de esos clips que salen en las redes sociales. Si se dan cuenta, es una víbora de cascabel que le cortaron la cabeza, pero que tanto el cuerpo como la cabeza, no sé, los expertos dicen que sigue, el sistema nervioso lo mantiene activo, ¿no? Incluso la cabeza, los ojos están abiertos de la víbora, está consciente. Y cuando su propio cuerpo tocó su quijada, ¿qué hizo la víbora? Aventó la mordida y se mordió a sí misma. ¿Y qué inyectó? Veneno mortífero, ¿no? Por eso este subbullet de este tema le pusimos: muerto, ya está muerto, pero aún es mortífero para ti, para mí. Y ese es el cuidado que tú ya te callando al enemigo, ¿no? Y usa su ejército, y que no es el tema que vamos a hablar ahorita. Entonces, aunque tú y yo somos imperfectos aquí en la tierra y alcanzaremos la perfección hasta que estemos en su presencia, alcanzaremos la estatura del varón perfecto. En lo que estamos aquí, a ti y a mí, lo que nos corresponde es cuidar nuestra vida, cuidar nuestro corazón, y tendremos esas batallas con esos gigantes invencibles en nuestras fuerzas, pero es lo que nos corresponde a ti y a mí, poder rendirnos delante del Señor. Entonces, déjame leerte unas anotaciones que hacía yo aquí. El objetivo de esta enseñanza consiste en que tú y yo no toquemos la cabeza de esa serpiente. Ya está muerta. El objetivo es que tú y yo no juguetemos, no andemos testereándole ahí, pecándole las costillas. ¿A qué? A esa concupiscencia. No sé si tú ya identificaste alguno que digas: yo en esto, aquí cojeo, aquí arrastro mi patita. Esta es la piedra con la que yo tropiezo. No sé, ¿tienes identificado? Levanta tu mano si identificas algo. Déjate pregunto. No es cierto. No vamos a preguntar. Pero fíjense, yo que noté, el objetivo de esta enseñanza consiste en no tocar la cabeza de la serpiente. En la práctica significa resistir al diablo. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días resistirlo. Y dice su palabra, la promesa del Señor dice: y huirá de ustedes. ¿Sí o no decía así el versículo? Entonces, nuestra función no es pelear contra él, porque él ya está vencido. Lo que nos corresponde es guardar nuestro corazón, guardar nuestra vista, todos nuestros sentidos. Nos enseñaban en la célula esta semana: ¿por dónde entra el pecado? Primero, pues por nuestros 5 sentidos, es por donde primero va a llegar, ¿no? Aquí los que nos gusta el chisme, pues en el oído, ¿no? Y compartirlo a través de los comentarios. Al temor, ¿por dónde nos llega? Por pensamientos, por lo que vemos. Y así podemos seguir. Entonces, Jesús es nuestro David, lo que les decía yo al principio. Jesús es nuestro David, y nosotros nunca podremos hacer caer al gigante, sino solamente a través de Jesús. Entonces, David es ese gigante. Goliat es ese gigante, pero David en nuestra vida, Felipe, es Jesucristo. Y ese gigante que tú tienes al frente, que se burla de ti, que te hace caer una y otra vez. Hay veces que vamos y nosotros solitos vamos y jugueteamos, ¿sí o no? Hay veces que ni siquiera es necesario que el enemigo nos tienda trampas. Muchas veces nosotros solitos vamos y nos ponemos de pechitos, más lo andamos buscando porque ahora no lo hemos visto, ¿no? Y ahí vamos. Entonces, a ese gigante que es invencible, el único que lo puede vencer es Jesucristo. Para dar el primer paso contra nuestro enemigo muerto, primero, pero aún mortal, debes hacer este cambio de paradigma, ¿no? Te repito esta parte. Para dar el primer paso contra tu enemigo muerto, pero aún mortal, debes hacer este cambio de paradigma. ¿Y cuál es el paradigma que puede ser que tú tengas? Yo lo tenía. Entender que Cristo es la única fuerza que produce un cambio. Fíjate,
siempre compartimos nuestros testimonios y cómo vencimos y cómo salimos, cómo el Señor nos rescató. Y pues siempre es bueno comentar nuestra experiencia. Entonces decimos, cuando yo salí de mi encuentro, en ese encuentro yo pude dejar atrás pues vicios o adicciones o amistades o hábitos o prácticas, y entonces fue una lucha constante y me costó mucho, pero puse la fuerza de voluntad y el Señor me ayudó. Entonces es importante entender que es mucho de nuestra disposición para poder dejar atrás el pecado o esos hábitos que ensucian minan nuestra vida, ¿no? Pero no debemos pasar por alto y entender y tener muy claro que la fuerza, el poder es de Jesucristo. En nuestro encuentro, los que vivimos ese encuentro, o lo comparto yo de esa manera, pudieron surgir esos cambios por Jesucristo cuando viene ese convencimiento a mi corazón y a mi mente, ¿no? Después, claro, me corresponde poner de mi parte para no irme a meter a lugares que me hacen caer, ¿vale? O sea, si voy y me meto a lugares donde no me convienen, pues desde ahí yo ya me estoy poniendo de pechito. Pero si yo me guardo, a lo mejor ese es el único granito que a mí me corresponde poner. No asistir a lugares que me van a contaminar, o no juntarme con gente que me va a contaminar, y va a ser propicio para que yo caiga más rápido. ¿Sí me explico? Pero el poder que hace que realmente haya un cambio en mi interior o en tu interior es Jesucristo. Es el Espíritu Santo actuando, Fer, sobre tu corazón y tu mente. O sea, ese es el principio que debemos entender. Que de pronto no nos sintamos así como muy bravos y muy sacalepunte, decimos, el gigante yo lo tumbo. No es cierto. Me acuerdo que hace muchos años, por ahí andábamos en la música con la banda, y había una banda de amigos de México que hicieron una canción de El niño que mató al gigante, ¿no se acuerdan? Y estaba bien, era como ska, entonces era bien bailable. Allá en el DF se ponían, era todavía el DF, y se ponían bien emocionados todos, ¿no? Cuando cantábamos esa canción, El niño que mató al gigante, el niño David, ¿no? Y entonces podemos apropiarnos de ese ímpetu, de ese impulso, y decimos, sí, yo venzo a ese David. No, recuerda, quien lo vence es Jesucristo a través de tu vida. ¿Sí vamos con este principio? Para que no nos desgastemos y digamos, es que otra vez me venció la pornografía, otra vez me venció la ira, y entonces maldije y le dije hasta de lo que sí iba a morir a mi cónyuge, y no sé, no pasa aquí, pero en otros lugares ha sucedido, por eso no lo han compartido. Entonces, porque vamos a caer en frustración y vamos a tirar la toalla y abandonar y decir, no, de plano yo no puedo con esto. Efectivamente, tú y yo no podemos con ello. Quien puede es el Señor. Bueno, te voy a compartir lo que decía mi devocional, 5 gigantes que tienen que caer en tu vida. Y los míos, y bueno, para mí coincidió en lo que yo vivo y batallo todos los días. Pero ahí te van, te los voy a compartir. Y dice 5 gigantes que deben caer. ¿Están listos? El primero dice, el temor debe caer. Ese es el primer gigante en tu vida o en mi vida. El temor debe caer. No sé si tú batallas con ello, yo sí. Y muchas veces me hago el valiente, pero el enemigo sabe perfectamente dónde tocar, por dónde entrar, ¿no? Y ahí es donde a mí me hace tambalear y me saca de enfoque, me desenfoca, me distrae, porque a través de ciertos escenarios a mí me saca de mi concentración en la fe, digamos, y me hace dudar bien rápido. ¿Sí me estoy explicando? No sé si te pasa a ti con la parte del temor. Fíjate, aquí dice, ¿qué es lo que provoca el temor? Yo anotaba unos ejemplos. El temor desmoraliza. Vamos a regresar a la historia de David y de Goliat. Dice la historia, dice la Biblia, que durante 40 días el pueblo de Israel tenía guerreros, gente entrenada. Yo me imagino la película de 300, ¿no han visto esa película de 300? O la de Troya, o la de Corazón Valiente, ¿cómo se llamaba esa? Que son puros guerreros así bien fornidos y bravos para la batalla. Así eran los de Israel. Pero cuando se les presenta el Goliat y sus hermanos, porque dice ahí vino un punto donde dice que Goliat tenía 4 hermanos, que por eso David tomó 5 piedras, ¿no? Para matar a Goliat, y 4 más porque sus hermanos se paraban a defenderlo, cosa que no sucedió, gracias a Dios. Pero entonces habían no solamente un Goliat, sino un gigante, sino habían muchos. Entonces, este gigante durante 40 días amanecían, los soldados de Israel se preparaban, salían, Pablo, de la tienda y se ponían al frente de la batalla.
Pero en cuanto venía el gigante y les gritaba, entonces ellos callados y nadie se atrevía a decir, yo peleo, ¿no? Yo te hago frente. Goliat decía uno solamente, con uno que se me haga frente y si me puede vencer, entonces seremos sus esclavos, los dejaremos libres. Y nunca hubo uno que se atreviera. ¿Por qué? Porque el temor, dice, desmoraliza. Nos decía la pastora, ese gigante te grita tus verdades, ¿no? ¿Qué tanto le gritaba de verdades a los israelitas, a los al pueblo de Israel, que se quedaban inmóviles, quietos? ¿Cómo te grita a ti? Si tú batallas con el temor, ¿cómo te grita a ti el temor? ¿Qué verdades te grita a ti? Dice, el temor provoca que nos desmoralicemos, provoca ansiedad. ¿Te pasa eso? Provoca nervios, preocupación, provoca estrés, terror. Provoca terror, dice, en nuestra vida. ¿A qué grado es? Desesperación, pánico. Uno de los mayores temores que podemos experimentar es el temor a la pobreza. Quienes venimos de desiertos financieros, quienes venimos de escasez o hemos pasado por desiertos, entonces cuando salimos es muy glorioso y el Señor es glorificado a través de nuestro testimonio, de nuestra conducta, y le agradecemos al Señor porque es bueno, y eso es fácil ya cuando estamos del otro lado. Pero cuando se levanta el gigante del temor y te dice, uy, ahí viene el desierto, ¿no? Uy, ahí viene el endeudamiento. Uy, ¿y qué va a pasar mañana para comer? ¿Y qué va a pasar mañana para pagar la renta o la casa? ¿Y qué va a pasar mañana para cubrir esto o aquello? ¿No? Hay quienes eso les provoca terror o ansiedad o estrés o preocupación. Hay quienes durante la noche o no pueden conciliar el sueño o despiertan en la madrugada y se dan cuenta que están pensando en este asunto, ¿no? Entonces el enemigo usará a ese gigante del temor para distraerte a ti y a mí, para hacerte quedarte paralizado. Es importante que en la industria usamos muchas frases ahí de manufactura esbelta, y siempre dice la palabra incluso que antes de construir, el hombre sensato saca cuentas, arrastra el lápiz y valida si le va a alcanzar para lo que va a hacer. No vaya a ser que termine siendo burla porque se quedó a medias. Así dice la palabra. Y en la industria así es. Dice que nos toca sacar cuentas, arrastrar el lápiz para proyectar y saber si es factible, si es viable, si es financieramente factible, etcétera. Pero hay una frase que usamos que dice, mucho análisis provoca parálisis. O sea, es importante sacar cuentas, es importante arrastrar el lápiz, es importante calcular el riesgo, el retorno de inversión, etcétera, todo este rollo. Es importante, pero dice, mucho análisis, pasarte mucho tiempo provoca parálisis y no actúas y pierdes la oportunidad. El costo de oportunidad se vuelve muy alto. Bueno, hablando ya en temas de negocios. Pero eso te puede pasar a ti y a mí en mi vida, por analizar, decir, si me aviento, no me aviento, si lo hago, no lo hago. Es más, si abro célula o no la abro, pero ¿y qué tal si? Y en lo que tú decides o no decides, estás paralizado. Y no nos damos cuenta, Juanito, que la raíz, que no nos deja actuar, puede ser, Frank, el temor. ¿Sí me estoy explicando? Oye, si le digo a esa chica, si le invito a salir, no, pero ¿qué tal si? Y nos quedamos paralizados. Bueno, los que pueden, ¿no? Pero este tema del temor, este gigante es muy poderoso, ¿no? Solamente recuerdo un principio. Ese gigante ya está vencido. El punto aquí es que tú no estés coqueteando y acariciando al temor, que tú y yo no estemos jugando, que tú no de pronto lo encontremos abrazándolo. Dice, ¿qué tal si me sucede? Ya me pasó, ya me sucedió. Mejor me voy a cuidar y voy a ser más cauteloso, ¿no? Y lo tenemos aquí sometido. Y va de la mano un poquito a lo que nos han enseñado en otras ocasiones. El pecado erradicado y el pecado, ¿cómo se llama? Subyugado, ¿no? Es ese pecado o es ese perro bravísimo que lo tenemos amarrado y lo tenemos acá con un pie en el cuello. Está subyugado y ya no nos hace nada porque lo tengo controlado. Esa bestia feroz que se llama temor, lo tengo controlado. Uso la palabra, uso este rema y lo controlo.
Pero ¿qué es, Fran? De repente viene la distracción, nos relajamos, que vamos para allá, ¿no? Nos dormimos en nuestros laureles y le quitamos la presión con la que tenemos sometido a la bestia, que se llama temor, ¿no? Y cuando menos acordamos, como está subyugado, entonces se levanta y nos devora, o devora algo, y se cumple la palabra, viene a robar, matar y destruir. ¿Sí vamos, Brandon? Por eso el Señor nos lleva a erradicar, o sea, a quitarlo y echarlo en nuestra vida. No es tu firmeza. El temor no radica en que seamos firmes y determinados y el temor, yo le grito y sale huyendo. No es cierto. El temor siempre estará de pronto ahí. Es nuestra fe en Jesucristo. Púntale esta parte. El temor no radica en mi firmeza, en mi determinación, sino radica en mi fe que tengo en Jesucristo, en su palabra, en lo que el Señor a mí me ha dicho que va a hacer en mi vida, con mi vida y a través de mi vida, no lo que el temor me grita todos los días. ¿Sí vamos? Entonces es Jesucristo. ¿Qué te mantiene despierto por las noches? Es la pregunta. Si es que tienes insomnio, hay quienes no tienen broncas y duermen 8 o 9 horas, ¿no? Entonces, eso no tienen ese tema. Hay quienes quizás sí. Entonces, ¿qué te mantiene despierto por las noches? ¿Qué te hace despertarte en las noches? Si existe algo y ya lo identificaste, el punto es, dice, descarga sobre Jesús esas preocupaciones y no dejes que el temor se enseñoree de tu corazón o de tu vida. ¿Vamos hasta aquí? Entonces, vámonos un poquito más rápido, o me voy más rápido. Este fue el primer gigante que debe caer. ¿Qué es qué? El temor. Gigante número 2 que tiene que caer es el orgullo. El orgullo, una raíz impresionante, raíz de amargura que provoca en el corazón del hombre, obviamente la mujer. Cuando dice la Biblia que cuando el Señor determina o decide que iba a levantar a otro rey, aparte del rey Saúl, porque no le agradaba ya la postura del rey Saúl, entonces David usa al profeta Samuel y lo envía a la casa de Isaí. ¿Sí han escuchado esa historia? Y entonces cuando Samuel llega a la casa de Isaí y le dice, el Señor ha elegido un rey y será de esta casa, tanto Samuel como Isaí, lo primero que se imaginaron fue, pues a mi hijo mayor, porque es el primogénito. Es el fuerte, es guerrero, es entrenado, es valiente. Entonces llaman a Eliab, que es el hijo mayor de Isaí, hermano mayor de David. Y entonces viene Eliab, Samuel lo ve, yo me imagino, bueno, la Biblia dice que era grande, era fuerte y todo, yo imagino que el Samuel lo vio, el profeta, y dijo, este es el bueno. Y cuando iba a abrir la bocota a Samuel, el Señor le dijo, no es este. Y la historia dice que ninguno de los otros fueron, hasta que llamó a David. El Señor le dijo, tú miras lo exterior, pero yo miro el corazón del hombre. Esa es esa parte. Pero ¿qué sucede con Eliab? Eliab experimentó el rechazo. Sí, bueno, ahí está, mejor. Eliab experimentó el rechazo, ¿no? Y de alguna manera, pues, fue como exhibido, digamos, ¿no? Porque, pues, la cultura, la costumbre, usos y costumbres, quizá dictaban que él le correspondía ser ese famoso rey, y resulta que no. Entonces, desde ahí, Marianita, el corazón de Eliab quedó marcado por el rechazo. Y ese rechazo empezó a echar una raíz que se llama orgullo. Y ese orgullo llevó a una raíz que se llama amargura. Dice la Biblia que cuando están en el campo de batalla, Isaí, el papá de David y de todos ellos, le dijo, llévale a tus hermanos comida, ¿no? Y ve cómo están. Cuando David llega, que era un pequeñito, un jovencito, llega, escuchaba los gritos de Goliat, cómo se atrevía a hablar en contra del Señor, del pueblo de Dios. Entonces dice que David se llenó de celo, de coraje, y decía que no hay quien va a enfrentar a este atrevido. Y entonces Eliab lo escucha y dice la Biblia cómo se enojó, sintió celo, dijo, ahí viene otra vez este escuincle, viene de metiche primero, ni siquiera viene a algo productivo, viene de metiche para llevarle a mi papá el chisme. Y entonces dice la Biblia que Eliab jala a David y lo reprende y lo regaña y le dice, ¿qué vienes a hacer aquí? Etcétera. El punto es el corazón de Eliab, el corazón, Claudia, dañado, el corazón
más bien dicho, que se dejó dañar, que guardó el rencor, que guardó ese rechazo, que se convirtió en orgullo y que se convirtió en amargura en su corazón. Déjame ver qué más anoté aquí. La aprobación es lo que muchos buscan saciar. Al no sentirnos aprobados, yo batallé mucho tiempo con ese tema, por eso los he compartido aquí en la iglesia, en el trabajo, en mi casa, en muchos lados. Parte fundamental para mí era la aprobación, ¿no? Y no meramente el lenguaje del amor de palabras de afirmación, sino el que me sintiera aceptado, el escucharme aceptado, el que me dijeran bien hecho, ¿no? Entonces eso si no existía, marcaba algo en mi corazón y provocaba un bajo rendimiento, no sé cómo llamarlo. No sé si te pueda suceder a ti el tema de la aprobación y el no sentirte aprobado. Es más, incluso puede ser que te hayan hecho una mala cara, un desaire, un desplante, no sé cómo llamarlo, incluso una grosería de modales. Pero, ¿qué tan fácil eres? Ya te lo pregunto a ti, ¿qué tan fácil es para ti el perdonar? ¿Qué tan fácil es para tu corazón el olvidar esa grosería que te hice yo incluso? O que te hizo tu hermano de al lado, te hizo tu cónyuge. ¿Qué tan fácil es olvidar lo que sucedió hace unas horas? ¿O para ti es bien fácil apremiar, guardar y traer bien marcado aquí lo que te hicieron hace un año? Decía el pastor Isra, ¿no? Que en la ferretería normalmente los que son contratistas le compran material, pero piden una nota. ¿Para qué es ahí? Para con esa nota después pues, cobrarle al patrón ese material, porque dice, si no le entrego nota, no me reembolsa. Y sí es cierto, o sea, es importante tener una nota de remisión para un reembolso o para justificar el gasto. Pero en este caso vamos a hablar que la nota es para Alex, para cobrar, ¿no? Y así puede ser en ti y en mí el que para todo anotamos. ¿Por qué? Porque después me la tiene que pagar, ¿no? Y si ese es tu caso, entonces este gigante puede estar ahí minando tu vida, echando a perder áreas de tu vida muy importantes. Yo aquí anotaba, la aprobación es lo que muchos buscan saciar. Muchos se vuelven locos con 30 likes en las redes sociales. ¿Te puede pasar a ti ese tema? Oye, es que no tengo likes en mis redes sociales o en mi publicación. No tengo like del pastor. Pastor, no pusiste like. Hice el aseo, pastor, mira. No me dijiste gracias, ¿no? Oye, pastor, hice esto y no me dijiste. Oye, mi amor, te compré esto y no me dijiste gracias, ni cuenta te diste, ¿no? No tuve mi like, ¿no? Y eso, a algunas personas, la aprobación es un tema pues muy importante, pero sobrepasan esos ciertos límites, al grado de sacar de quicio o de sí a la persona. Dios, fíjate esto, Dios, el creador del universo, está al tanto de tu vida y se complace de ti. Entonces, a lo mejor no tiene los 30 likes que menciona aquí en mi estudio, pero ¿sabes qué? El creador de los cielos y la tierra, antes de que tú y yo naciéramos, y estábamos apenas en la concepción, Él ya nos había puesto Denise, Él ya le había puesto Aarón al nombre, ¿no? Y tú y yo todavía no teníamos conciencia, Fer, pero el Señor ya se había complacido de nosotros. Y todavía aparte se le ocurre decir al Señor, y te haré profeta a las naciones. Imagínate, no solamente con tanto cuidado el Señor hace una historia de vida para ti y para mí, sino que aparte ahora dice, Brandon, para profeta de mis naciones. Qué impresionante el Señor que nos considere así. Dice, antes de nacer el Señor nos había elegido. Esta verdad debe provocar una sensación de aceptación en tu interior. Esta verdad, lo que te acabo de compartir, porque lo dice en la palabra, debe provocar una sensación de aceptación en tu corazón, ¿no? Eres aceptado y abrazado por el Padre Celestial. ¿Qué más likes quieres, no? ¿Qué más me gusta quieres por encima del abrazo del Padre Celestial? Ahora, vamos en el 2, que es el orgullo. Pero no me gustaría brincarme a este punto. El diablo viene a robar, matar y destruir. Y una manera de robar y destruir una familia o una casa es ¿cómo? ¿Cómo? Dividiendo. Y esta casa, tierra de paz, tu casa, tu familia, es una casa muy importante para el Señor. Y obviamente para el diablo. Porque sabe lo que tú y yo representamos en la unidad. La fuerza que el Espíritu Santo provoca a través de este equipo, lo que es tu casa, lo que es tu familia.
Entonces, Rox, el enemigo buscará todo el tiempo dividir, romper. ¿Cómo? Por la aceptación que lleva al orgullo, que lleva a la soberbia, que lleva a la rebeldía, que lleva a la falta de sumisión a la autoridad, y entonces un principio demoníaco, como lo hemos compartido en Capacitación Destino, un principio con el cual Lucifer, que es el diablo, se movió y permitió en su corazón. ¿Cómo? La rebeldía, el orgullo, la sequedad, y entonces viene a romper. Tú y yo debemos ser muy cuidadosos, debemos ser muy celosos en no permitir, por pequeños detallitos de aceptación, no permitas nunca que tu corazón se contamine de orgullo, de ofensa, y sobre todo que le guardes rencor a alguien y buscar después que te la pague, porque entonces estamos cayendo en ese principio demoníaco. Entonces, sé muy celoso con tu corazón, sé muy celoso y no permitas que el orgullo, por la aceptación, eche raíces y provoque amargura en tu vida. ¿Sí vamos? Entonces, el gigante número 2 que tiene que caer es el orgullo. Gigante número 3. El gigante número 3 que debe caer en tu vida es la comodidad. El llevártela bien relajado. El ay así, ¿para qué tanta prisa? ¿No? Y entonces, bueno, aquí anotaba yo. ¿Qué es comodidad? Hay muchas definiciones o muy enriquecidas, pero una dice ausencia de riesgos y ausencia, Robert, de preocupaciones. Entonces, comodidad es todo aquello que no tenga implícito el riesgo ni preocupación. ¿Para qué eso de abrir célula, para qué? Puros conflictos, puro gastadero, ¿no? ¿Para qué voy a mi célula? Aparte, empieza a retar de líder y no, siempre dan coca y galletas. Y Gavita, gracias por el agua y las galletas que siempre, como buena anfitriona, ¿no?, nos bendice. Pero todo lo que implica preocupación, ¿y qué otra cosa dije? Y riesgo, no tiene cabida en nuestra mente, o buscamos sacarle la vuelta. Entonces, la comodidad nos lleva a no actuar, y entonces nos tiene estancado, Enrique. Eso fue lo que sucedió con el pueblo de Israel, bueno, con los soldados. Nuevamente, 40 días, en el reto, el Goliat, el gigante, les gritaba. Yo aquí anotaba esto, dice: 40 días Goliat salía cada mañana. Los israelitas decían: hoy no, es demasiado peligroso. Quedémonos en las tiendas, que aquí estaremos más seguros. Y para ti, para mí, es más cómodo quedarnos en la tienda porque ahí es más seguro, Felipe. ¿Para qué salimos? ¿Para qué capacitación destino? ¿Para qué universidad de la vida? ¿Para eso del encuentro? ¿Puro quitadero de dinero? No. Voy a tener que faltar al trabajo, es riesgo. Voy a tener que desembolsar tanto, es riesgo, es preocupante. Y viene una serie de argumentos que el enemigo viene a bombardearnos a nuestra mente, Beto. Y ahí es donde tú y yo tenemos que ser, nuevamente, celosos contra ese gigante, no darle cabida. Dice David hizo, fíjate aquí, David en un solo día, no sé cuánto tiempo sucedió desde que llegó allí y le dieron chance de pelear, no sé cuánto tiempo fue, o no he puesto atención si lo dice la Biblia como tal, pero dice: David hizo en un día lo que el ejército no hizo en 40 días. Fíjate, tú y yo puede ser que estemos en un tiempo de comodidad y relajación, y puede ser que llevemos un tiempo improductivos espiritualmente, o llevemos meses improductivos, o llevemos incluso años improductivos espiritualmente. ¿Por qué? Por la comodidad. ¿Por qué, Fran? Por el riesgo, por las preocupaciones. ¿Para qué me embronco? ¿Para qué capacitarme? ¿Para qué esto? ¿Para qué aquello? Dice, la fe crece en momentos de incomodidad. Regresando un poquito a la parte financiera. Cuando estamos en aprietos, cuando nos aprieta el zapato, entonces es cuando más nos aferramos del Señor. Cuando vienen problemas o momentos de enfermedad, Oscar, es cuando más nos agarramos del Señor. Cuando más leemos su palabra, porque nos alimentamos de. Cuando es tiempo de bonanza y todo está feliz y tranquilo, la realidad es esa, que nos volvemos infieles y al Señor por ahí: gracias por los alimentos, gracias porque ya desperté, gracias y si bien nos va, bueno, si bien le va al Señor y medio nos acordamos ahí, pero si no, la verdad que la comodidad nos lleva a estar, ¿no?, sin preocupación, lo decía la definición. Pero cuando hay tiempos ¿cómo se llama? Cuando llega el día malo, es cuando tú y yo más nos alimentamos y nos aferramos al Señor. Por eso aquí ponía: la fe crece en la incomodidad. La cruz hizo sufrir a Jesús, hablando de incomodidad.
La cruz hizo sufrir a Jesús, pero al mismo tiempo te daba a ti y a mí libertad. La cruz, el momento de la crucifixión, al cuerpo de Jesús lo estaba matando literalmente. Pero Juanito, en ese mismo momento lo que estaba provocando la cruz era libertad para tu vida y para mi vida. Ese momento de incomodidad, morir a mí para que otros vivan. Por eso el Señor Jesús decía, toma tu cruz y sígueme. El tomar la cruz del Señor Jesús, el servir al Señor, claro que provoca incomodidad en tu vida. Eso es una realidad. Hay tiempos bien lindos, bien bonitos, pero mucho es no digo sacrificarnos porque eso ya lo hizo Jesús, pero sí mucho tiempo de incluso arriesgar o de preocuparnos por otros. Pero sabes, si a alguien el Señor usó para preocuparse por ti, Armando, ahora el Señor quiere usarte a ti para que te preocupes por alguien y lo traigas a los pies de Jesucristo. ¿Sí vamos con eso? Porque dice la palabra, dar de gracia lo que de gracia recibiste. ¿Sí lo dice? ¿Lo han leído esa parte? Entonces, esa incomodidad. Fíjate este otro principio que anotaba aquí y piensa en ello. Dice, miles de personas que te rodean a ti nunca han oído hablar de Jesús. Tú eres quizá la única voz que ellos oirán. O sea, muchas personas, o ponle miles de personas que te rodean, quizá nunca han escuchado hablar de Jesucristo. Pero tú puedes ser la voz que les hable de Jesucristo. Pero para que tú les hables de Jesucristo, toca incomodarte, toca apenarte. Y ahorita me estoy acordando, bueno, aquí dice, tú tienes la verdad, tú tienes la vida, tú tienes a Jesucristo. ¿A quién les gusta el fútbol aquí? Que empezó la Copa América. ¿Vieron la inauguración de la Copa América? Yo no la vi, pero en redes sociales está sonando fuertísimo esto. ¿Han escuchado esta noticia de que en la inauguración de la Copa América 2 tipos se pusieron al frente y como locos se pusieron a hablar de que Dios ama a América y que Dios bendiga a América, y resulta que creen que uno de ellos, creo, por lo poco que leí, es pastor y dio un mensaje de amor de Jesucristo? Y entonces ahorita es un caos porque dicen, ¿qué tiene que ver la religión con el fútbol? ¿Por qué se atrevieron a hablar si es una inauguración de fútbol? ¿Por qué estos cuates les permitieron? Dice por ahí que incluso quieren demandarlos. No sé, si es pastor, creo que es pastor el que estuvo al frente con un micrófono, quedan 2 personas. No sé todo lo que implicó para que él mandara esa oración, porque fue una oración la que hizo, bueno, un speech, digamos, y al final creo que sí oró. Pero él habló abiertamente, miles de personas, el continente americano escuchando ese mensaje que él dio. Y habló meramente del amor de Jesucristo, la unidad. Entonces, esta persona no perdió la oportunidad. Ahorita lo están tundiendo en las redes, ojalá y no. Y si lo decía mi esposa y si lo demandan, pues gloria a Dios, porque lo van a demandar por algo realmente eterno, ¿no? Y si cae al bote, pues el Señor, pues digo, a sus cercanos del Señor Jesús los tuvo en la cárcel por el mensaje, por el evangelio. Pero fíjense a qué grado llegó esta persona, o qué estrategia usaron para decir, ahí es el momento, digamos lo que tenemos que decir. Y lo dijeron, no se quedaron callados. Pero la verdad yo muchas veces me quedo callado, no sé a ti cómo te vaya. Tú sí lo compartes, tú sí dices, aquí es la oportunidad, Alex, déjales comparto de Jesús, o nos quedamos callados. Y esa es la parte, Samuel, que hoy el Señor nos dice, incomódate porque la comodidad es un gigante que tú tienes que hacer caer. Y ya no te quiero hablar de comodidad de no trabajar, ya no te quiero hablar de comodidad de no proveer para tu casa, creo que eso ya está de más aquí a mencionarlo, ¿va? Entonces es parte o sea, nos toca ser productivos, pero en la fe es mucho más. Pero ese gigante de comodidad te quiere tener así, mira. A mí me gusta cuando ya voy a dormir, bueno, todo el tiempo me gusta que mi esposa esté haciéndome cariñitos y eso, que a ella no le gusta nada y hazme, y se enoja, pero, ¿no? Y ya que va a dormir, siempre digo, hazme en mi espaldita o hazme en mi hombro o en mi cabeza, ¿no? Y me hace como 2 veces y ya me deja ahí tirado, ya no me pela. Pero a lo mejor a ti te pasa eso, ¿no? Algo te está haciendo piojito, ¿no? Y te relajas. Nosotros tenemos 2 gatitas, ¿no? Y le haces en la panza y hasta se voltean así para arriba para que le sigas haciendo más. Así puede ser que te esté pasando, no lo sé. O sea, estás muy cómodo espiritualmente, ¿para qué? Ya con mis chiquillos, ya con mi trabajo, ya con esto, ¿para qué me meto más en broncas? Nunca les doy gusto a la gente. Y entonces puede ser que estés muy relajado. Pero el punto es que no te relajes. Y dice, ese gigante de la comodidad debe caer. Gigante número 4, y vamos a acabar, la ira. Ah, caray. Ya empezaron con piedras más pesadas. Casi me noquean con esta.
Dice, la ira tiene que ver con soltar el control de las cosas. ¿Eres controlador? Por ahí compartíamos, bueno, yo compartía en el chat, donde seguramente es una psicóloga o algo, y estaba hablando con una mujer y decía, pocas palabras, le decía, ¿te molesta la toalla en la cama que el cónyuge deja? Sí, es que me molesta. ¿Y a quién le molesta? ¿A ti o a él? Pues a mí, porque el otro no hace caso y siempre deja las chanclas, los calzones. Si a ti te molesta, tú recógela. Pero ahí viene el sentido de venganza, ¿no? Pero ¿por qué yo si yo no la tiré? No soy su criada o no soy su criado. Y decía la psicóloga este principio, ¿y a quién le molesta? ¿A ti? Pues levántala, punto. ¿Y cómo le hago a entender ¿cómo le llaman? A mi cónyuge, ¿no? Que ya no la tire. Ese es otro tema. Pero si a ti te causa, o sea, tú quieres tener el control, tú quieres que el niño se comporte así, que la niña se comporte así, que el esposo se comporte, que haga la basura, ¿no? Y entonces nos volvemos controladores. Y si no lo hizo, ay de ella o ay de él, ¿no? Porque entonces ahorita me va a escuchar. La ira. ¿Qué más anotaba? Dice, dejar de controlar al cónyuge y ministerio incluso. O sea, querer manejar el ministerio como debe ser, como Dios manda, ¿no? Claro, los principios bíblicos y celestiales, esos no son negociables. Céntrate en Dios en lugar de centrarte en la gente. A mí me pasa mucho, como pocos aquí, en el tráfico, ¿no? Hay que educar a la gente en el tráfico, ¿no? A veces que las clases de conducción no son suficientes, entonces le arrimas el carro un poquito al de al lado para que despierte y, ay, sí, la dirección. No es cierto, no, eso no lo hagan. Céntrate en Dios en lugar de centrarte en la gente. Haz que la voz de Jesús suene por encima de esas palabras soeces. Esto lo enseña mucho el pastor César, palabras soeces. ¿Sabes qué son las palabras soeces? Groserías. O sea, tu esposa o tu esposo no van a entender con mentadas, incluso con zapes o con golpes, con jalón de greñas, ¿no? Con sartenazos, con groserías. Las cosas así nunca se van a resolver. Pero la ira nos lleva a decirle lo peor al cónyuge o a los hijos, que es igual mal, ¿no? Cómo se marca el corazón. A la gente de afuera, pues te conocen, ¿no? O si te llegan a decir algo, pues y nos enseñan mucho en el pastor César esto. Las mayores heridas del corazón son las que provocan la gente que más amamos, ¿no? Que marca nuestro corazón, es la gente que más amamos. Y entonces, imagínate, si a tu cónyuge le dices esas palabras por la ira, por el arranque, por el arrebato, entonces, ¿no? Estamos dañando el estima, el corazón y esa unidad que el Señor Jesucristo ha puesto en nosotros. Haz que el amor de Jesús esté por encima de impaciencia, mecha corta, me decían, ¿no? Es que es mecha corta. Y de pronto decimos, pues para que vean cómo soy. No, no es cierto. O sea, pues toca controlarnos. Ahora, ojo, hay una realidad y nos lo ha enseñado y no vamos a entrar en esos terrenos ahorita, pero sí debemos entender que tenemos personalidades diferentes, ¿no? Tenemos temperamentos diferentes. Entonces, el iracundo no es lo mismo que el flemático, que el sanguíneo o que el melancólico. Ojo, claro, mi esposa nunca va a ser igual que yo. O yo nunca voy a ser igual que René, porque tenemos temperamentos diferentes, personalidades diferentes. Entonces, sin embargo, hay cosas que pues en mi persona no tolero. Ojo, Jesús mismo se enojó. Cuando estaba predicándole, si iba a sanar a una persona, por la incredulidad y la postura de algunos, Jesús se enojó. Claro que no pecó. Por eso dice, airaos, pero no pequéis. O sea, enójate, pero no peques. Que tu enojo no dure más de la tarde y de la noche. O sea, vete a dormir con tu cónyuge y como si nada hubiera pasado. Su respectivo beso o la célula de matrimonio que tenga que pasar en la noche. ¿Saben cuál es la célula de matrimonio? Y si no, pregúntenle al pastor. No es cierto. Pero todo se tiene que resolver, creo yo, en ese mismo día, ¿no? No tiene que prolongarse para mañana. Incluso olvídate si ya prolongó para una semana. O sea, el escuchar que tienen una semana sin hablarse, o sea, ahí hay una raíz muy gruesa, ¿no? Hay matrimonios en mi familia, lo he compartido con algunos amigos de célula, que están dañados y están destruidos precisamente por eso, por la ira, ¿no? Porque el no soltar el perdón. Entonces, ve qué dañino puede ser la ira en tu vida.
Entonces, si esa ira se está manifestando, ojo. Por último, gigante que debe caer, la adicción. Cuando David iba a pelear y el rey Saúl lo aceptó, entonces Saúl lo atrae y le dice, a ver, vente, vamos a armarte, vamos a equiparte, ¿no? Y dice la Biblia que a David, el rey Saúl le pone su armadura, la armadura del rey. David era un jovencito, ¿no? El rey, dice la Biblia, que era alto, grande. Entonces, pues David me imagino que quedó así inmóvil, ¿no? No podía moverse. Y bueno, David decide quitarse la armadura y salió con su piedra nada más a pelear. Pero, ¿qué representa en este estudio? Que tú y yo usamos armaduras. Hay adicciones en nuestra vida que, bueno, de una vez voy mencionándolas. Intentamos ocultar nuestra concupiscencia con armaduras, con caras, con máscaras, ¿no? Tú a mí me ves y dices, pues Charlie, pues el líder de la célula. Pero la realidad es que hay caretas que ponemos. ¿Cuál es la tuya? ¿No? Dice, intentamos ocultar nuestra concupiscencia, queremos saciar nuestros deseos. Somos una generación de adictos. ¿A qué adictos? Al alcohol, adictos a relacionarnos, adictos a los hijos. O sea, es que, ¿qué va a pasar si, por ahí me compartía Mari un clip del pastor Dante Gebel? Se los vamos a compartir sin ánimos de herir susceptibilidades a los papás, pero se refería a eso. O sea, papás, no puedes estar sin un mensaje de tu hijo. El hijo te honra, el hijo honra tu vida porque es un mandato, pero su familia ya es primera antes que sus familiares, ¿no? Y era chusco el mensaje de Gebel ahí en ese clip, pero era muy cierto. O sea, hay quienes son adictos a los hijos y si no están los hijos, entonces se acaba el mundo. Adicto a las drogas, adicto a las compras, adicto a los logros, adicto al reconocimiento, que ya lo hablamos, adicto a la adrenalina, adicto a las redes sociales, adicto a la pornografía. La adicción es muy fuerte y es tan variado y que si tú y yo no ponemos atención, lo decíamos en la célula. Oye, pero las redes sociales, ¿qué tiene de malo? No tiene de malo, pero si se vuelve adicción y entonces tú te duermes a las 11, 12 de la noche, 1 de la mañana, no estás viendo quizá pornografía y cosas malas, pero estás echándote la botana con los clips y todo, ¿qué crees? A la mañana siguiente no te despertaste a tiempo, pues para lo más importante, que es encontrarte con tu Señor. Entonces eso se está volviendo adicción y te está afectando, ya a lo mejor no en tu salud, pero sí en lo más importante, que es tu comunión con el Padre. El gigante de la adicción te puede arrebatar lo mejor de cuanto Dios tiene para ti. Fíjate, la adicción te expondrá, te ridiculizará, apagando la gloria de Dios en tu vida. Entonces, siempre cuando hablamos de adicciones nos vamos a las drogas o al alcohol o al tabaco o a la pornografía, ¿no? Que eso es lo grotesco, digamos, ¿no? Y por lo que muchos hemos pasado. Pero hay tantas otras adicciones. Entonces, si tú identificas, no estés jugueteando con la cabeza de la serpiente. Ojo, porque el veneno es mortal y entonces ese veneno te va a matar espiritualmente y puede ser que físicamente también, ¿no? Entonces, 5 gigantes que tienen que caer. Por último, cerramos con esto. Es una imagen, me parece, o por ahí lo compartíamos también en la célula. Salmo 23, 5. Esa me encantó mucho porque fíjate, están los lobos, dice Salmo 23, me preparas un banquete en presencia de mis enemigos, de mis angustiadores. El Señor Jesús tiene una mesa para ti, para mí, con un banquete y te dice, siéntate a mi mesa y come. Oye, pero los gigantes, déjalos que griten, que ladren, que vociferen, que hagan lo que quieran. ¿Cuáles son tus gigantes? ¿No? Y me encantó porque ahí le pusieron arriba Jesús diciéndole a su ovejita, tú come tranquilo. Y luego la ovejita le da su trago con su popote a su bebida, ¿no? A mí se me hizo muy tierno. Y me conmovió mucho porque eso es lo que hace Jesús. Él no te juzga. Él no te dice, ay, otra vez Mari con lo mismo. Otra vez con esta gigante. Ya, deporte el tuyo. Ya le pusiste hasta ahora, lo metiste en tu agenda del día a día, ¿no? No, Jesús no nos dice así. Entonces, ¿cómo le hago frente a esos gigantes para derrotarlos? No les hagas frente. Solamente en la fe, siéntate a la mesa del rey, come con el rey y deja que Él derrote a esos gigantes. Tú entrégale esa adicción, tú entrégale esa ira, tú rinde la comodidad, tú rinde el temor. ¿Qué más hablamos? No recuerdo qué más. Tú rinde eso delante de Jesús y deja que Él venza. Ponte de pie. Déjame, te voy leyendo otros últimos comentarios que anoté aquí. Fíjate, Jesús no solo es nuestro buen pastor,
que te lleva a pastorear por pastos delicados y aguas de reposo, sino también es el león de Judá. Cuando el león ruge, el enemigo sale huyendo despavorido, porque es el rey. Su voz domina sobre las naciones, su voz destroza al enemigo. La tuya, no, la tuya da risa, la mía da risa. Pero cuando tú dejas que Jesús hable en tu vida, hace huir al enemigo, hace que esos gigantes caigan como tablas, así como cayó Goliat. Por un poco tiempo, fíjate aquí, al enemigo se le ha permitido merodear tu vida en busca de grietas en tu carácter. Ahí anda dando vueltas el enemigo, Brandon, esperando una pequeña grieta de tu carácter, para ahí insertarse dentro de tu mente, ¿no? Ya vi por dónde está la grieta. Y si esa grieta tú se la pones de pechito, él por ahí va a estar entrando y va a minar tu vida. Si no lo detienes, entonces él es quien se va a sentar a la mesa. Si él está en tu mesa, entonces minará tu fe y tu confianza en Dios. Tu vida sería triste y en derrota. Y esta frase que anoté aquí también me encantó. Satanás, fíjate, si tú le permites que entre en esas grietas, Satanás te convencerá de que hay otras mesas en donde te puedes sentar para saciar tu necesidad. O sea, Satanás te va a tratar de convencer de esa mesa del rey, del famoso rey, pues ni te pela, ni te resuelve, ni te contesta. Acá hay otra mesa que es más deleitosa, más atractiva. Ven, te invito. Y entonces le andamos picando a la cabeza de la serpiente. Y tú, pues que sí, como Eva, se echó un cafecito con la serpiente, ¿no? Y bueno, tú y yo lo hacemos constantemente, nos echamos esos cafecitos. Pero hoy el Señor lo que quiere, y así lo recibí yo, por eso te lo comparto, es que no juguetemos. El pastor César dice, siempre hay un dilema, y no vamos a entrar en dilema, solamente déjate lo comparto. ¿La salvación se pierde o no se pierde? Ese es el clásico dilema y la discusión en la fe, ¿no? El pastor César, así de sencillo, dice, tu salvación la puedes perder si sigues jugueteando con el pecado, ¿no? No entremos en más detalle, el Señor te la quita, no te la quita, no. Tú estás picándole a la cabeza de la serpiente con la pornografía. Tú estás jugueteando, haciéndole piojito a la serpiente venenosa con la ira. Tú estás jugueteando con la cabeza de la serpiente y la avientas. Mira, la agarro, ahora sí que de cabeza, pues donde no están los dientes no me pasa nada. Ya me volví experto casi como Valero, como el Chavo, ¿no? No me pasa nada porque ya sé qué tiempo, ya sé cómo hablar, ya sé en qué momento gritar. Estos días no me ve el pastor, estos días mi esposa no se da cuenta, o mi esposo, qué sé yo, ¿no? Y jugueteamos con la cabeza de la serpiente. Pero entre tanto coqueteo, nos va a terminar mordiendo y nos va a matar. Muerto, dice, pero aún ¿qué? Mortífero. Ese veneno aún está activo y aún está vigente. Pero hay un antídoto que es la sangre de Jesús, la sangre del Cordero. Y esa es la que hoy tú y yo podemos tomar en la cruz. Así que cierra tus ojos, vamos a orar. Y visualiza delante de ti la cruz de Jesús. Con tus ojos cerrados visualiza la cruz. Y es el tiempo de entregarle ese gigante. Decirle, Señor Jesús, por tantos años he peleado con este gigante y no he podido. Dile con tus palabras, Señor Jesús, hoy te entrego, hoy rindo a este gigante. Hoy rindo, Señor, a este que es poderosísimo contra mí. Yo no he podido, pero hoy te lo entrego, Señor Jesús. Yo ya no quiero cargar, yo ya no quiero batallar. Sé tú mi David, sé tú el que me rescates. Ora conmigo esto, Señor Jesús. Fuerte, dile, Señor Jesús, hoy tomo de tu poderosa sangre, la aplico sobre mi vida y declaro, Señor, que por la sangre de Jesús todos estos gigantes son derrotados. El temor, la ira, la comodidad, la adicción, el orgullo, se rompe en mi vida toda atadura, toda esclavitud. Por la sangre del Cordero de Dios es que hemos vencido y somos más que vencedores en Cristo Jesús. Señor, gracias por hacerme libre por medio de tu Hijo Jesucristo. Espíritu Santo, toma todo el control de mi vida y pelea por mí la buena batalla cada día de mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Dale un aplauso al Señor Jesús. Toma tu lugar.
Si me ayudan con los sobres, por favor, para pasar por los diezmos y ofrendas. Efesios 3:20 dice, te comparto un rema que tenemos en casa, mi esposa y yo. Y ahora, gloria sea a Dios, que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos, gracias a su poder que actúa en nosotros. Dice que aquel que es más poderoso para hacer mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Es decir, ¿cuál es tu petición hoy que tienes para el Señor? ¿Qué te impacienta? ¿Qué te incomoda? ¿Qué te preocupa? En la parte financiera, en la parte económica. Dice el Señor, Él puede hacer mucho más de lo que tú esperas. Necesito tanto para cubrir esto. El Señor puede dar salud. El Señor puede dar mucho más de eso. Pero hay principios que tú y yo debemos cumplir. Y uno de ellos es un corazón generoso, un corazón desprendido, en darle al Señor esa ofrenda, dar de gracia lo que recibimos esta semana de gracia. Tenemos trabajo, tenemos negocio, hubo ingresos, entrégale al Señor ese 10% que le corresponde. Todo es de Él, el 100%. La diferencia es que te deja a ti y a mí administrar el 90%, que es más que sobra, ¿no? Cumplamos con este principio. Ese gigante que te quiere robar tu prosperidad, tu abundancia, que te quiere distraer de que tu Padre es el proveedor, hoy dile a ese gigante, mi proveedor es el Señor. Muéstraselo con ese sobre. Señor Jesús, yo te entrego este sobre, te entrego esta ofrenda. Vamos a orar. Papito lindo, gracias por esta ofrenda que te entregamos. Gracias, Señor Jesús, por darme un trabajo, por darme la provisión, porque no faltó alimento en mi casa, porque nos das para cubrir nuestras cuentas, nuestros compromisos. Gracias, Señor, hoy te entregamos lo que corresponde, ese 10%. Señor, lo hacemos por convicción, por revelación de tu Espíritu. Espíritu Santo, por favor, haz prosperar estos diezmos y estas ofrendas, que se cumpla el propósito por el cual se recaudan, Señor, y que en esta casa no falte el pan. Bendice nuestras casas, bendice nuestros negocios. Espíritu Santo, por favor, haz prosperar los proyectos de esta iglesia, de nuestros hermanos, Señor, que sobreabunden sus finanzas y sus carteras. Señor, que este día y esta semana seamos sorprendidos, Señor, con milagros financieros. Declaramos que la sangre que brotó de las sienes de Jesús por causa de la corona de espinas es sobre esta iglesia, es sobre nuestra economía. Señor, finanzas sanas por medio de la sangre del Cordero de Dios. Gracias te damos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues si ya están listos con su sobre, levántenlo por favor para que pasen a recogerlo. Si a alguien le falta un sobre, levante su mano para que se los acerquen. Por acá está la cuenta clave si alguien ocupa transferencia. Y pues bueno, quedamos despedidos. Que Dios les bendiga. Nos vemos martes en células, bueno, en la semana en células, y miércoles en capacitación destino, módulo 2 y 3. ¿Listo? Bueno, pues vayamos a casa, que Dios les bendiga. Padre, gracias por esta reunión. Bendecimos las familias aquí representadas, Señor. Por favor, llévanos con bien a nuestras casas. Padre, que tu palabra permanezca en nosotros, nos lleve a dar fruto para glorificarte a ti. Gracias, Señor, por la vida de nuestros pastores, Isra y Esli. Los bendecimos, Señor. Bendecimos a tu iglesia, Tierra de Paz, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor Jesús, por favor. Dios les bendiga a los que están allá en casa, en las redes sociales. Dios les bendiga.